¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez referente a KOF, donde veremos y hablaremos sobre todas las mascotas que han aparecido en KOF. Estas singulares criaturas son de vital importancia para algunos personajes, incluso algunas formando parte del arsenal de los mismos. A continuación, las nombraremos y conoceremos. Pichan, de Duck King. Esta mascota debutó en Real Bout Fatal Fury, acompañando a Duck King mientras este luchaba. En KOF haría su debut como personaje en KOF 11, pero aparecería en cameos anteriormente. Pichan es simplemente un pajarito amarillo que acompaña a Duck King y canta a su lado. No ataca a los enemigos, pero sí hace acto de presencia junto a su amo. Mamajaja de Nakoruru. Mamajaja, la fiel ave rapaz de Nakoruru. Este halcón está junto a la hermosa sacerdotisa desde la primera entrega de Samurai Shodown y por supuesto la ha acompañado en su debut en KOF 14, siendo una parte fundamental de los movimientos de Nakoruru, puesto a que esta ave no está solo de decoración, sino que ataca ferozmente a sus oponentes, ya sea cayendo en picada para atacar con su pico o elevando a Nakoruru por los aires. Una mascota que se involucra en el combate por el bien de su ama. Anton o Antonio de Blue Mary. Es el fiel perro de Blue Mary, que tuvo su debut en Fatal Fury 3 Road to the Final Victory. En KOF la ha acompañado en su debut también en KOF 97. Es el perro que recoge la chaqueta de Mary en su intro y la lame en sus poses de victoria. No lo hemos vuelto a ver desde KOF 11. ¿Será que en KOF 15 podremos apreciarlo nuevamente? Sería un gran detalle que sin dudas nos daría en la nostalgia. No combate ni nada, su aparición es simplemente algo estético. Coco de Sarina. El tucán carismático de Sarina. Esta ave acompaña a la combatiente colombiana en el torneo de KOF 14. Sarina trabaja arduamente para proteger el lugar donde habitan los tucanes en su tierra natal. En el ending del Sudamerica Team, en KOF 14, se ve que ella lo libera en la reserva natural, que logró proteger. No se sabe si ella volverá a KOF 15, y si lo hará junto a su ave Coco. Esta ave, a diferencia de Mamajaja, no combate, pues es una ave vegetariana y no rapaz. Uki, de Terry. Es el monito mascota de Terry Bogard, que debutó en Fatal Fury 3. Escapa de casa en Garou Mark of the Wolves, y los jugadores pueden ayudar a Terry a encontrarlo en Days of Memories. Aunque es pequeño, Uki hereda el espíritu de lucha de Terry, y usualmente saluda a su dueño golpeándolo. Es muy enérgico y siempre suele ponerse la gorra de Terry. Debutó en KOF como cameo en el stage del Fatal Fury Team en KOF 95, pero no fue hasta KOF 99 que lo vimos a su lado en una de sus poses de victoria. Desde ese momento no hemos sabido nada más de él. Ojalá y regrese como guiño para los fans. Es probable que haya escapado como en Garou, o simplemente los desarrolladores se hayan olvidado de su mascota. Uki no combate, solamente posa junto a su amo. Glaugan, de Zero original. El león negro modificado por Nest es la mascota del Zero original, el cual debutó en KOF 2001. Está entrenado para pelear y ayuda a Zero en sus batallas como Striker, atacando con sus garras para dañar al oponente. Cuando Zero aparece en intros especiales, Glaugan está con él, echado. Su destino probablemente fue perecer junto a su amo en la nave. Itokatsu, de Hotaru. Es una marta macho rubia y compañera constante de Hotaru. Anteriormente fue la fiel mascota de su hermano mayor, Gato. En un principio no estaba acostumbrado a la presencia de Hotaru, hasta que su madre murió por causas no naturales. Al ver su estado de tristeza, Itokatsu se convirtió inesperadamente afectuoso con ella, y fue su único amigo durante su momento de dolor. Continúa viajando con ella para apoyar su independencia. Hace su debut en KOF 11, como personaje desbloqueable junto a Hotaru Futaba, apareciendo en sus poses de victoria, intros y arte conceptual. Pese a ser un animal depredador y con grandes colmillos, no combate. Baitang, de Bao. Es un oso panda mascota de Bao, que debuta en KOF 2000 como Striker. Chin y Baitang comparten una relación difícil, ya que el mismo Chin odia a los osos panda, lo cual sabríamos si Javi Wario hiciera la ficha de personaje de Chin. Tranquilos, estoy esperando que todo el roster de KOF 15 sea revelado para regresar con todas las fichas de personajes de KOF con sus respectivos remakes.
así que paciencia por favor. La última aparición de este panda fue en el final de los Neo Psycho Soldiers Team en KOF 11, en el que Kenzo le agradece por todo lo que hizo al igual que sus otros compañeros de equipo, y se aprecia su reflejo en el cielo. Rodem de Rugal. La fiel pantera negra de Rugal se la ve en muchos artes junto a su amo y de cameo junto a Rugal en el stage final de KOF 94. Rodem ayudará a veces a Rugal si este se encuentra mareado en el combate, rasguñándote para alejarte de su amo. Se presume que murió en la explosión del Black Noah en KOF 94, sin embargo se le volvió a ver en el KOF 98, pero este es un Dream Match. ¿Estará con vida o ha muerto? Ojalá que si Rugal regresa en KOF 15 lo veamos también, ya que se ve que es una mascota fiel y que tiene gran afecto por su amo. Guan de Rose. La pequeña pantera negra de Rose Bernstein, hija de Rugal. Muchos pensaban que era un gato o la misma pantera que supo tener Rugal, pero no. El perfil de ella en KOF 2003 nos revela que es una pantera negra llamada Guan. Poco se sabe de ella más que acompaña a la hija de Rugal como mascota. No combate ni nada, solamente es su mascota. Otras mascotas que hemos visto pero no han debutado oficialmente en KOF y de las que no se sabe mucho son el águila de Yashiro, al cual hemos visto en algunos artes. El pájaro de Bao, al cual también hemos visto en algunos artes. El panda Pui Pui de Muy Muy, es la mascota justamente de Muy Muy en su mundo Dragon Gall, pero que no ha llegado a verse en KOF 14. Y bien, hasta aquí hemos llegado con el video de todas las mascotas de KOF. ¿Has reconocido a todas? ¿Se me ha olvidado alguna? Puedes decir de quién se trata en la caja de comentarios. ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta mucho la fidelidad de Rodem, pero me quedo con mi mamajaja sin lugar a dudas. Eso ha sido todo por ahora. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! Este video fue editado por mi editor Core Luna. Por favor, síganlo en Twitter si quieren contratar sus servicios. El link está en la descripción. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.